Sí, profesor, sería como que lo más el cuento. Lo que pasa es que también, o sea, todo eso que yo estoy diciendo no es nuevo, pero por lo menos dentro de mi promoción o la gente que yo conozco que es contemporánea a mí o la gente que yo conozco que viene de generaciones atrás, no, no hablan de ello, ya lo dan por sentado. Entonces, ajá, en parte todo esto lo estoy haciendo es porque quiero dar mi granito de arena para evitar eso de Barranquilla, de que en las ciudades, no hay, que en Colombia en general no hay nada, que estamos atrasados, que no, o sea, no es que estemos atrasados, o sea, tenemos un proceso que tenemos que finiquitar y, o sea, adecuarlo como un proceso propio, no como que alguien siguió unos pasos y yo tengo que seguir esos pasos porque esos son, realmente así no funciona. Inclusive nosotros hemos tenido procesos en Latinoamérica que han estado por encima de procesos en otros lados, en otras partes. Por ejemplo, el proceso de independencia en América, el de nosotros fue mucho antes que el de Estados Unidos, por ejemplo. Ya tenemos el caso de Haití, tenemos el caso de aquí de, ahí donde estaba Bencos, se me olvidó el nombre ahorita, San Basilio de Palenque, ya, o sea, son espacios que ya eran libres en el sentido de la época que entendían ellos por libertad. Entonces, hay procesos que nosotros tenemos que no le envidian a otros lados, pero por la misma invisibilización no los volvemos visibles y eso se vuelve una carga a largo plazo, porque no permite que se oxigene la cultura. Yo lo veo más que todo por ese lado. Igual, como le digo, eso yo no lo he logrado llevar al barrio, o sea, que carezco de praxis, no tengo cómo sustentarlo, pero creo que ahorita después de pandemia estoy intentando como que hacerlo, ya, pero digamos que esa es la principal carencia que yo tengo, o sea, no tengo ese, esa experiencia de campo con lo de los productos culturales. Y siempre que alguien intenta hacer un producto cultural, pues resulta siendo un gestor cultural de esos que monopoliza la cultura y no deja que otros hagan vainas y toda esa cuestión y ve al otro como un enemigo y no como alguien con el cual se pueda aliar. Entonces eso pasa mucho. Por ejemplo, el caso del cómic en Colombia en general es muy de ese tipo. Ya, entonces, eso por decirlo de una forma, profe. Qué pena que me haya extendido, pero eso quería decir. No sé si Sumer se quiere agregar algo más. No, yo te voy a pedir nada más que me aclare un poquito más, porque a ver si lo entendí bien, lo de la semiósfera, tengo entendido la fusión de semiótica con los espaciales, para que me ayude un poco más en ese término para todos, pues, no solamente para mí. Y la otra es, ¿qué piensas realmente de lo que decía yo cuando te decía que tú estás poniendo en el tapete con lo que quieras hacer el tema de las culturas populares? ¿Si es así o no es así? Bien, profe, la semiosfera básicamente es coger el concepto de biosfera y traspasarlo a la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos un espacio con unas características culturales determinadas y lo que nosotros hacemos es mirar la lógica que tiene ese espacio. ¿Ya? Esa lógica, pues bueno, los mete vainas de lingüística, no las manejo muy bien, por eso no las nombré, pero todo queda en una cuestión de centro-periferia. Ya, entonces hay cuestiones culturales que se vuelven centrales y hay cuestiones que se vuelven periféricas. La cultura se da en el intercambio entre centro y periferia. Ya, y esos cambios son los que permiten que la cultura sea algo orgánico, que se dé. Ya, lo que está por fuera de la semiosfera, a no ser que entre otra vez a centro y periferia, está eliminado de las visiones culturales. Ya, un ejemplo, eh, la influencia de la música tradicional japonesa en Barranquilla no está ni siquiera dentro de la semiosfera. Existe en la semiosfera japonesa, pero aquí no. Entonces, ¿qué sí existe aquí en centro y periferia? Por ejemplo, aquí yo podría hablar una disputa entre la música urbana y el bullerengue. ¿Ya? El bullerengue está en la periferia, la música urbana está en la centralidad. ¿Ya? En este caso, la semiosfera para investigar esos procesos musicales, lo que tendría que establecer es hasta qué punto la música urbana se influencia el bullerengue y hasta qué punto el bullerengue se influencia la cultura central y establecer los patrones de relación. ¿Ya? Entonces yo digo, bueno, no hay casi bullerengue. ¿Cómo hacemos para que el bullerengue se vuelva central? La música urbana es central. Entonces, yo me uno con el gestor. Yo sé que, por ejemplo, el bullerengue se formó, póngale usted, por la Plaza San Nicolás.
pero también hay una cantidad de pelados de ahí que cantan música urbana. Entonces yo lo con el gestor le digo, bueno, vamos a hacer un concierto, ¿cierto? Que un día sea bullerengue, un día sea música urbana, y en el cierre hablo con los músicos de bullerengue y hablo con los músicos de música urbana y creamos un tipo de evento principal donde los dos tipos de arte se unen. Entonces ahí tendríamos una retroalimentación, una circularidad cultural entre lo que propone el bullerengue y lo que propone la música urbana. Entonces, claro, van a decir, no, ¿qué tal? El bullerengue no se puede mezclar con la música urbana porque esa música de ahora es puro ruido y yo no la entiendo. En cambio, el bullerengue es más sabrosito y tal, o el vallenato es más. No, para eso hay un día para los que son muy tradicionalistas, los muy modernos que son artistas urbanos tendrán su día, y a los curiosos que vean que sí es posible, van a tener su día donde van a tener la mezcla de los dos. ¿Por qué es importante esto? Porque el tropipop, por ejemplo, nació de eso. Ya, unos cachacos vinieron al Caribe, les gustó la música caribeña y resultaron haciendo tropipop en Bogotá. Hay una orquesta de salsa que se llama La 33, también es de Bogotá. La banda que le abrió a Guns N' Roses allá en Bogotá es de aquí de Barranquilla. Ya. Entonces, eso, ¿qué permite la semiósfera? Que una cosa no anule la otra. Ya, sino más bien en qué grado una cosa está más invisibilizada por la otra. Obviamente, los procesos culturales populares, en el sentido tradicional, también tienen que estar ahí metidos. Andy, Dígame. son las 6:19, Andy. Pacho, yo quería comentar algo. Bueno, yo adelante. No, bacano, felicitar a Andy. Y esas son las cosas que tenemos que difundir. Se han dicho muchas cosas interesantes aquí. Yo siempre cito, no, quería decirles que yo me crié en Venezuela, por suerte. Y no, llamo a Colombia, por supuesto. Pero yo allá era coleccionista de Paquito. Y como la televisión se puede decir que llegó primero a Venezuela y amanecían los canales, yo era un asiduo y todavía de la televisión. Era coleccionista de Paquito y aprendí a leer con mis libros de lectura eran de los hermanos Grimm. Entonces, eso que decían de que los jóvenes, yo digo, nosotros estamos atrapados, como el patito feo. El patito feo no era un patito, era un ganso. Y él quería volar, pero no podía porque se sentía patico. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos atrapados. Por ejemplo, todos los que somos de pueblo, de pronto los de la ciudad la tienen más fácil y estudian, pero a nosotros, bueno, a mí de pronto porque me tocó vivir en otra ciudad y aquí viajé mucho, entonces no me siento atado a ninguna ciudad. Pero los que somos de pueblo es difícil salir de los pueblos. Uno va ahora al terruño de uno y ve que la gente está atrapada. Igual que nosotros estamos atrapados en Barranquilla y todo el mundo está atrapado en donde está. Entonces es difícil volar y buscar otro horizonte. Había un sociólogo que decía que los costeños no nos gusta viajar porque vemos el horizonte. Y en el interior las montañas, como no ven el horizonte, por eso es que los del interior les gusta caminar y viajar. Aunque yo fui hippie en mi época y me gustaba tirar dedos y caminar con la mochila. Así viajaba en Semana Santa con unos amigos y conocí muchas regiones de aquí. Entonces, mire, bacano lo que decía el profesor Jorge. Es que los bienes, ¿cómo fue que dijo, profe? Bienes simbólicos. Los bienes simbólicos. O sea, estamos en el capitalismo y aquí nos venden todo, nos venden el sistema. Ya, miren la idea que nos está vendiendo el de Fenalco, las horas, y eso viene porque viene, pagarle a la gente por hora. Yo digo, ¿por qué no le pagan a los congresistas por horas nalgas? Porque ellos lo único que utilizan son las nalgas. Ya, entonces quieren pagarle a la gente por hora. Entonces,
nos trabajan con la televisión, nos venden ideas. Ya, yo pongo el caso de siempre el caso de Chile. Miren, después del bombardeo de la moneda, los gringos dijeron, no, la cosa no es con el garrote, la cosa es cambiándole el chip. Entonces se llevaron y becaron a estudiantes en esas universidades y vinieron con el chip cambiado. Leamos sobre los Chicago Boys. Yo decía, Chile es donde se generan todas las leyes. Aquí no generan leyes, en Colombia no generan leyes, todo es copia. Hasta la misma constitución es copia. Ya. Y los modelos económicos inicialmente salían de Chile. Por ejemplo, el modelo neoliberal que está aquí en boga, en Europa no se está dando. Ya. Pero aquí como somos el conejillo de India de los gringos, ya, aquí somos el Israel de los gringos y el Guantánamo de los gringos. Entonces aquí somos la isla de ellos. Entonces nosotros también tenemos que generar bienes. Nosotros no utilizamos las redes sociales. O sea, tenemos que vender también esos productos. Y yo digo, no es comunismo ni nada, es el humanismo. El humanismo. Entonces, es ser humano. O sea, yo no entiendo por qué no se sensibiliza el Estado con los niños de La Guajira que andan descalzos, que no tienen colegio. Yo me río cuando sale en la televisión y que una escuelita para no sé quién, pero si los guajiros están descalzos, de pronto los colegios están lejos, no tienen libros, no estudian. Entonces, nosotros estamos alienados, es una alienación que tenemos. O sea, la gente está robotizada, ya no se pertenece, ya, y no es humano, la misma persona no es humana. Con relación a las universidades públicas, y se publican libros, o sea, 100 libros, eso para ¿cómo es que se dice ahora? Para el reconocimiento de las universidades, no me acuerdo el término ahora, pero acreditación. La acreditación. Entonces, publican unos libros que lo que hacen son 100 libros para decir que publicaron, que están generando cosas. Ya. Por ejemplo, yo veo las universidades públicas no generan nada. Bueno, nosotros antes nos negamos a que la empresa privada entrara a las universidades públicas. De pronto eso fue un error. Pero bueno, fue de la época, hay que contextualizarlo. Ya. Pero las universidades públicas no generan nada. Yo digo aquí con la Universidad del Atlántico, Bellas Artes, que hablábamos la otra vez, ni es bella ni es arte. ¿Dónde está el arte? Los que salen de ahí salen es a dictar clases. A dictar clases de música en los colegios, dibujo. ¿Y dónde está la producción? Entonces, miren, por ejemplo, con la infraestructura que tenía la Universidad del Atlántico, y les quedó grande, no supieron qué hacer con ella. Ya, lo mismo pasa con Bellas Artes. Ya, esa infraestructura que tenía deportiva y que tiene la Universidad del Atlántico, me estoy quedando sin batería. Bueno, quería dejar ahí. Tenía otras cosas que comentar, pero como decía Pacho, ya también es tarde. Eso, profe, es que lo de Bellas Artes tiene que ver con eso. O sea, ellos quieren que se les reconozca como artistas por ser artistas, pero es que ellos tienen que volver a hacerle entender a la gente que Bellas Artes tiene una función en la ciudad. Es eso, y no lo están haciendo porque yo tengo amigos que son de allá y ellos no quieren saber nada de ejercer lo que están estudiando. En cambio, yo miro prensa vieja del 40 y Bellas Artes era un centro cultural allá, todas las obras de teatro importantes y todo cogían para allá. Entonces es eso, o sea, esa es también la importancia de tener la relación entre divulgación, ciencias sociales y artistas, para que ellos también puedan ser visibles, porque realmente los artistas que son visibles son los que tienen, digamos, manejo de redes sociales, pero también tiene que ser visible lo que es aquí de la ciudad. ¿Cómo es eso? Sacándolo del aula. El aula se está convirtiendo en un espacio para matar la cultura y no debería ser así. Y creo que eso está pasando en muchos lados. Entonces, eso es para cerrar, profe. Ya
Ya no digo nada más, todo bien. Esto sí, eso sería por ahora. Igual, esto se va a guardar. Sergio,